Buenas noches, vamos a dar inicio al desarrollo del tema del día de hoy. Como verán allí, se trata de aprendizaje cognitivo. Anteriormente había mencionado el hecho de que cuando aprendemos de diferentes formas y aprendemos también diferentes cosas, ¿no es cierto? Entonces hay diferentes teorías que explican las diferentes cosas que aprendemos, las diferentes formas de aprender y las perspectivas también que existen respecto a lo que es el tema de aprendizaje. Hoy vamos a revisar el aprendizaje desde el enfoque cognitivo, ¿ya? Miren, muchas veces se han dado situaciones de repente parecidas a estas que ustedes han podido observar, ¿no? Como que alguien se sienta desmotivado en la clase o que de repente uno se sienta mal por tener que repetir un tema para poder entenderlo, ¿no? Entonces como que me siento muy mecánico, muy robotizado. O de repente yo puedo creer haber aprendido algo y en el momento en que necesito esa información no la tengo, no se me perdió, no sé cómo la perdí. Entonces es importante aprender a organizarte mejor, planificar un horario, aprender algunas estrategias para poder estudiar mejor y que no te sucedan cosas como esas, ¿no? Que te sientas mal estudiando de una manera determinada o que te aburras en clases porque no entiendes lo que están diciendo o que se te olviden los temas que te costó tanto trabajo aprender. Vamos a revisar entonces el día de hoy lo que es el aprendizaje desde el enfoque cognitivo. Esto significa las teorías cognitivas del aprendizaje, o sea, ¿qué dicen las teorías cognitivas sobre el proceso de aprendizaje? También vamos a revisar lo que es el aprendizaje observacional. Este es un estilo de aprender y obviamente se aprende de esta manera algunas conductas y no otras. ¿Qué son las estrategias de aprendizaje? ¿Quién las ha creado? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es la metacognición? ¿Qué significa metacognición? ¿Qué es el aprendizaje autorregulado? ¿Y qué es el aprendizaje cooperativo? Entonces, vamos a dar inicio al desarrollo del tema, empezando a desarrollar qué es el aprendizaje cognitivo. Cuando hablamos de aprendizaje cognitivo, obviamente estamos haciendo referencia al enfoque cognitivo. Algo sabemos del enfoque cognitivo, ¿no? Que priorizaba los procesos mediadores, como el pensamiento, por ejemplo, era lo que sabíamos, para emitir una conducta determinada. Habíamos dicho la semana anterior que aprendizaje es un cambio relativamente estable en la conducta del individuo. Y desde el enfoque conductual decíamos cambio relativamente estable en la conducta del individuo, producto de los estímulos antecedentes, o sea, de los estímulos que, que le anteceden, que están antes de y que provocan de alguna manera la conducta, y también en algunos casos producto de la consecuencia que tienen estas conductas, ¿ya? Entonces, de acuerdo a qué sucede después es que el sujeto va a repetir o va a dejar de hacer un comportamiento determinado. Eso era el enfoque conductual. En el caso del aprendizaje cognitivo o del enfoque cognitivo, la explicación es diferente. Ciertamente hay un cambio de conducta. Es verdad, tienen razón, se produce un cambio de conducta, pero ese cambio de conducta no es no es causado por la situación estímulo o por las consecuencias del estímulo. Tal vez en algunas ocasiones sí, dirían los cognitivos, pero mayormente el cambio de conducta se debe al hecho de que han habido cambios en los procesos cognitivos o procesos mediadores, también llamados procesos mediadores. Ya, esos cambios que se han dado en los procesos cognitivos o mediadores son los que han causado el cambio conductual que todos podemos ver. Entonces, desde la perspectiva cognitiva,
se define el aprendizaje como los cambios que ocurren en los procesos mediadores y que son los responsables del cambio de conducta. La pregunta sería, ¿y qué son los procesos mediadores? Bueno, los procesos mediadores son los procesos que están en medio. Así lo pueden recordar. Son mediadores, ya los que están en medio. ¿En medio de qué? Del estímulo, la situación y la respuesta, o sea, la conducta. ¿Qué cosa hay en medio? Todo lo que ocurre acá en tu cerebro, ¿ya? Y que puede ser atención, percepción, memoria, pensamiento, lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los teóricos cognitivos lo que sostienen es de que ese cambio que ha habido en alguno o en algunos de estos procesos son los que van a provocar el cambio en la conducta observable, en la conducta que todos pueden ver. Un cambio en el pensamiento, o un cambio en la percepción, o un cambio en la atención, o un cambio en la memoria. Bien, entonces, estas teorías, llamadas teorías cognitivas del aprendizaje, aparecieron más o menos en los años 60, 62, 64, con varios teóricos que son bastante relevantes para los enfoques cognitivos y que los vamos a ver en un momento. Entonces aparecieron estas teorías en los años 60. Sin embargo, existe una teoría que sostiene algo que puede encajar ahí, pero es una teoría bien antigua. Es una teoría que surge de una escuela psicológica. Y como sabemos, las escuelas psicológicas datan de mucho antes, de muchísimo antes, ¿no? Entonces, me estoy refiriendo a la teoría de la Gestalt. La teoría de la Gestalt sostiene que la psicología, ¿se acuerdan? Como escuela debería estudiar la percepción. Entonces decía, no, la psicología debe estudiar la percepción. ¿Por qué? Porque la percepción es la interpretación que una persona hace de las sensaciones que va teniendo, cómo las combina y las interpreta. Entonces, hay que estudiar la percepción, cómo se da, cuáles son los procesos, etcétera, etcétera. Y respecto al aprendizaje, ellos dicen que los aprendizajes se producen o son una sucesión de insights. ¿Qué significa una sucesión de insights? Es un insight, otro insight, otro insight, otro insight, otro insight, otro insight. La pregunta sería, ¿y qué es un insight? ¿No es cierto? Un insight es, bueno, en primer lugar, la americanización de una palabra alemana, que significa comprensión súbita, ¿ya? Comprensión súbita, repentina. De pronto sucedió algo, ¿ya? De pronto sucedió un cambio. Ellos dicen que los aprendizajes se da por una sucesión de insights. Y tienen un experimento que ellos hicieron con un chimpancé. Ese chimpancé se llamaba Sultán y fue Kohler quien trabajó con este chimpancé. Entonces, lo que hizo fue lo siguiente. Sultán, como buen animal experimental, estaba deprivado de alimento. O sea, animal con hambre. Ya, deprivado de alimento. Entonces, ¿qué pasa con Sultán? Sultán, pues, es introducido a una habitación donde hay un manojo de plátanos que cuelgan del centro del techo y que Sultán no puede alcanzar. Salta, no puede. Salta como a fuerza, no alcanza. Frustrado, lleno de ira, lo que hace Sultán es empieza a correr de un lado al otro mientras chilla y ve que hay otros chimpancés que sí han comido y que están echados sobre unas cajas, sobre unas jabas de madera, como la que se ve en la imagen. Entonces, ¿qué hace? Así, furioso. Disculpe, Dime. ¿cuál imagen que yo no veo que estuviera presentando algo?
A ver, espérate, vamos a ver qué está pasando ahí. ¿Está? Ah, no, es que No se ve nada. ¿Ahora sí? No. ¿Ahora sí la ves? Al parecer no está presentando pantalla. ¿Cómo que no estoy presentando pantalla? Sí estoy presentando. ¿Y por qué recién me dicen? A ver. Ya, a ver. Ahí. ¿Ahora sí ven? Luis. Ahora sí, Ay, pero pensé que solo estaba explicando antes de presentar la pantalla nomás. Cuando dije imagen ahí yo pensé. ya, vamos a retroceder un poquito entonces. A ver, este era el temario, ¿ya? Y este es el esquema de aprendizaje cognitivo. Ah, espera, que ya otra vez dejó de presentar pantalla. No te puedo creer. ¿Cómo es que dejé de presentar pantalla? No entiendo. Ahí, Es que se enfoca su cámara. a ver, ¿qué está pasando acá? Ah, se dejó de compartir la pantalla. Eso fue lo que pasó. Ahí Sí, sí se lo ve, ves. se ve. Ya, se ve que dice aprendizaje cognitivo. Creo que cuando lo pongo en pantalla completa, dime si ahí lo ves. Se ve Sí, sí se normal. observa. ¿Ves o no ves? Sí se ve todo, aprendizaje cognitivo. Sí se ve. Ah, ya. Bueno, ese era el esquema del aprendizaje cognitivo que no lo han visto, ¿no es cierto? El aprendizaje cognitivo es el aprendizaje que se da, o sea, el cambio que se produce en los procesos cognitivos. En los procesos cognitivos son los que están aquí en medio entre el estímulo o situación y la conducta observable. Entonces, aquí en medio, ¿qué hay? La atención, la percepción, el pensamiento, la memoria, todo todos los procesos cognitivos están acá en medio. Entonces, lo que sostienen los teóricos cognitivos es que se producen cambios en la atención y por eso cambia la conducta del individuo. O se producen cambios en la percepción y por eso cambia la conducta del individuo. O se producen cambios en la forma de pensar y por eso cambia la conducta del sujeto. O se producen cambios en su memoria y cambia la conducta del sujeto. ¿Ya? Entonces, ellos lo que explican es que el aprendizaje se produce cuando hay un cambio en uno de los procesos cognitivos. Ya, me van a avisar cada vez que no se vea la pantalla y no sé qué cosa está pasando ahí. Ahí sí ven. Sí se ve. Sí, Miss. Ya, esa es la teoría de... Ahora también. ¿Sí lo ven? Sí. Se Ah, ve ya. bien. Esa es la teoría de la Gestalt. O sea, ese monito, ese chimpancé, porque es grandote, es Sultán. Entonces Sultán lo meten a una habitación donde existen cajitas que están ahí. Encima hay una serie de otros chimpancés que están durmiendo, si han comido. Sultán no ha comido. Del medio de la habitación cuelga un manojo de plátanos que él no puede alcanzar. Por más que salte, no alcanza. Por más que salte, no alcanza. Entonces, furioso por lo que está pasando, él lo que hace es empieza a chillar, a caminar, a correr de un lado para el otro, patea las cajas, se despiertan los otros chimpancés y lo que hacen es también patear las cajas. De tal manera que hay algunas cajas que quedan en los alrededores o más o menos dentro del campo visual de los plátanos, o sea, dentro del campo visual periférico a los plátanos. Quiere decir que cuando Sultán miraba los plátanos también podía ver, porque nuestra visión es periférica, los chimpancés también, entonces podía ver también las cajas. Cuando sucede esto, lo que hace Sultán es dirigirse así, directo, recto, se dirige a las cajas y empieza a apilarlas, una sobre otra, una sobre otra, una sobre otra, una sobre otra, una sobre otra. Y entonces
ya sube a las cajas y empieza a comer. Empieza a comer. En ese momento en que el sultán vio las cajas, en ese momento en que el sultán percibió las cajas de una manera diferente, se produjo, dicen los teóricos gestaltistas, se produjo un insight, ¿ya? Se produjo un insight. Entonces, ¿qué cosa es un insight? Es la reorganización del campo perceptual. Vamos a suponer que este es su campo perceptual y aquí hay algunos elementos que podrían ser las cajas que están ahí y donde están echadas los otros chimpancés, y él no le da importancia. Pero cuando empieza a mover las cajas y las cajas ingresan al campo visual de Sultán, al momento de ver los plátanos, se produce una reorganización. Quiere decir como que hay un cambio. Estas cajas que ya se movieron, ahora él las ve de una manera diferente. Lo correcto sería decir, las percibe de una manera diferente. Entonces se reorganizó. Se organizó de una manera diferente su campo perceptual. Y entonces es como si él dijera, las cajas, claro, puedo utilizar las cajas. Obviamente él no piensa con palabras, pero lo que hace lo demuestra. Algo similar, y guardando las distancias, es lo que podría sucederles a ustedes, por ejemplo, cuando están estudiando. Vamos a suponer que están estudiando y están tratando de resolver un ejercicio, ¿ya? Entonces, tratan de resolver el ejercicio, nada. Siguen tratando de resolver el ejercicio, nada. Siguen tratando de resolver el ejercicio, nada. Entonces ya así, un poco fastidiados, dejan el ejercicio a un lado y siguen estudiando otros temas, ¿ya? Antes de acostarse con un poquito de culpa, de repente dice, voy a ver el ejercicio por si acaso. Agarran el ejercicio, lo miran y es como si las cosas hubieran cambiado, pero nadie tocó el papel. Nadie ha hecho ninguna señal, pero ustedes lo miran y es como si su visión, su forma de percibirlo cambie. ¿Cómo no me di cuenta? Claro, puedo hacer esto. Y lo hago y lo resuelvo inmediatamente. Esa comprensión repentina, esa comprensión súbita, esa comprensión rápida de un problema, al percibirlo de manera diferente, es lo que se llama insight. Claro, ¿cómo no lo vi? Eso es el insight. Entonces, lo que dicen los gestaltistas es, el aprendizaje es la suma de insight. Cada vez que tú aprendes algo, reorganizas tu campo perceptual, ves las cosas de manera diferente. Obviamente, su teoría del aprendizaje de los gestaltistas encaja perfectamente en el esquema de los teóricos cognitivos, pero esta es una teoría mucho más antigua que las teorías cognitivas. Y por eso se le dice que es una teoría precursora de las teorías cognitivas. Es de una teoría antecedente, que antecede a las teorías cognitivas, ¿ya? Y no se le considera una teoría cognitiva, sino una teoría precursora de las teorías cognitivas. Pero interesante lo del insight, y muy interesante también aprender de allí que cuando nosotros nos quedamos pegados a un ejercicio es algo bastante perjudicial. Cuando tú repites y repites y repites el intento, ¿no? Más de 2 veces no deberían intentar. O sea, ya, intento una vez, no me sale. Intento otra vez, no me sale. Ya, si quiero ya una tercera vez, no me sale, es mejor que lo deje a un lado. Hay quienes se quedan horas frente a un ejercicio, pero lo que sucede es que tu campo visual se va angostando cada vez más. ¿Por qué? Porque yo me fijo, me pego a determinados elementos para resolverlo. Entonces me pego a esos elementos para resolverlo y cada vez mi visión es como si se fuera angostando. Nosotros le decimos una visión tubular del problema. Es como si vieras el problema a través de un tubo. Entonces solamente vas a ver algunos elementos y todo lo que está alrededor
Lo dejaste de ver porque te concentraste en esos y con esos y con esos y con esos quieres resolver. Si tú ya intentaste 3 veces resolver un ejercicio y no te salió, lo más probable es que te falten elementos para resolver la situación. Así te quedes 5 horas, no la vas a resolver porque te faltan elementos para resolver el problema. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? En primer lugar, lo que podría hacer es dejarlo de lado, ponerme a estudiar otra cosa y después de unas horas volverlo a ver. O podría dejarlo de lado y al día siguiente lo veo. Dejar que medie un tiempo. ¿Por qué? Cuando pasa el tiempo, tu visión tubular con la que te habías pegado, fijado, ahora se desvaneció. Entonces, la próxima vez que lo agarres, otra vez tu visión será amplia, panorámica. Otra vez vas a ver todos los elementos. Y entonces es que se produce el insight. Claro, ¿cómo no me di cuenta de eso? No, no te dices cuenta porque estabas ahí mirando a través de un tubo. Y si no te sale después de este espacio o tiempo que has dejado de intermedio, quiere decir que no tienes los elementos. Pues. Y si no tienes los elementos, es mejor que busques ayuda. Busca ayuda, no pierdes nada. Busca ayuda, que alguien te ayude, te explique, te oriente, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer y que generalmente no hacemos. ¿No? Las teorías cognitivas, sí llamadas ya teorías cognitivas en sí, son las que están allí al frente. Uy, chispas. Ya me avisen si se desconectan porque no sé qué está pasando acá. La teoría del descubrimiento de Jerome Brunner, la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, la teoría del aprendizaje vicario de Albert Bandura y las teorías del procesamiento de información. No hay un autor específico para hablar de las teorías del procesamiento de información. Lo que hay son teorías que buscan establecer un paralelo entre cómo funciona un aparato computador y cómo funcionarían los procesos cognitivos. Vemos ahí que dice teorías del procesamiento de la información. ¿Qué dicen estas teorías? Lo que hacen es, les decía hace algún momento, establecer el paralelo y concluir que cuando tú aprendes, lo que haces es funcionar igual que una computadora, donde recolectas datos, por ejemplo, los datos que pones en un computador a través de tu teclado, y luego lo sometes al tratamiento de un programa. Lo trabajo en Word, o lo trabajo en Excel, lo trabajo en PowerPoint, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hago? Lo someto a un programa. ¿Cuál es ese programa? El programa, en el caso de los procesos cognitivos, en el caso del enfoque cognitivo, son justamente estos procesos llamados también procesos mediadores. Ese sería el equivalente, o sea, la analogía al programa computacional. Un programa computacional es una secuencia de acciones, ¿no? Un algoritmo. Este sería. O sea, lo que dicen las teorías cognitivas o las teorías del procesamiento de información es que los procesos cognitivos, también llamados procesos mediadores, funcionan como un programa computacional. Una vez que ingresa la información, es trabajada, tratada por estos procesos cognitivos. En alguno de ellos se producirá un cambio más acentuado, más fuerte, y generalmente cumple un rol sumamente importante, relevantísimo, la memoria. ¿Por qué? Porque la memoria es el principal almacén de la información que vas interpretando, que vas procesando. Ahí viene aquella explicación del almacenamiento o de la memoria como un proceso de multialmacén que hemos visto en el momento respectivo, ¿no? Entonces, eso es. Registro sensorial sería un poco como el teclado, que tú metes la información, atención, percepción, memoria, recuperación, pensamiento, toma de decisiones, vendría a ser como el programa computacional,
Y finalmente acá faltaría la conducta. La conducta manifiesta vendría a ser como el output en el caso de la computadora, ¿no? Trabajo y luego lo imprimo, ¿no? Algo así. Hay una metáfora computacional y esas son las teorías de procesamiento de información. ¿Cuál es el proceso cognitivo para estas teorías que cumple el rol más importante? Indudablemente la memoria. ¿Por qué? Porque te permite almacenar la información, mantenerla allí por un tiempo determinado o por muchísimo tiempo o para siempre. ¿Ya? Entonces, la memoria tiene un papel relevante dentro de las teorías del procesamiento de la información. Se procesa, se almacena y se recupera la información. ¿En dónde? ¿Dónde se almacena y se procesa? En los diferentes tipos de memoria. Ahí viene la teoría mencionada y habla de una memoria sensorial, una memoria de corto plazo y una memoria de largo plazo. Eso sirvió en realidad bastante, o sea, ayudó bastante a que se entendiera, ¿no? Cómo es que se daba este procesamiento y empezaron a surgir ya netamente las que son las teorías cognitivas. Las teorías cognitivas del aprendizaje están representadas, como decíamos hace algún momento, con la teoría de Jerome Brunner. Jerome Brunner era un psicólogo educacional que sostiene, él trabajaba en ambientes escolares, esto es, en ambientes donde habían estudiantes en escuelas, generalmente de educación primaria, o lo que correspondería en nosotros a la educación primaria. Entonces, él lo que sostiene es de que el aprendizaje es tal solo si el sujeto del aprendizaje descubre aquello que tú le quieres enseñar. ¿Ya? Entonces, el aprendizaje se produce cuando tú descubres aquello que te quieren enseñar. En este tipo de teoría, como habla de ambientes escolares, el maestro cumple un rol sumamente importante, pero el maestro no es la persona sabia que va y deposita conocimientos en los cerebros de sus alumnos. No es así, sino en la teoría de Jerome Brunner, el maestro cumple un rol facilitador. Esto quiere decir que debe facilitar el descubrimiento. Entonces, en otras palabras, el maestro tiene que romperse la cabeza pensando qué situación le planteo, qué situación le propongo a estos niños para que solitos descubran lo que yo quiero enseñarles. ¿Qué situación podría ser? Podría ser unas lecturas, podría ser un plan de investigación, podría ser un experimento, podría ser una búsqueda de información. ¿Qué les propongo? O sea, el maestro tiene que ver, de acuerdo al tema que quiere trabajar, qué actividades le va a proponer para que los niños lo descubran. O sea, lo que hace el maestro es orientar la actividad, por eso se le llama maestro facilitador, facilita el descubrimiento. El aprendizaje, dice, tiene que llevarnos a un encontrar, a un hallazgo por parte del estudiante. El estudiante descubre, él encuentra. El tipo de pensamiento que se utiliza ahí es un pensamiento o razonamiento de tipo inductivo, ¿ya? De tipo inductivo, que va de lo individual a lo general. Supongamos, yo quiero enseñarles a estos niños sobre la honradez, pero son niños de 10 años. ¿Cómo le enseño la honradez? Es un concepto muy abstracto para un niño de 10 años. Tengo que concretizarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a armar historias y le voy a dar diferentes historias. Voy a dividir a los niños en grupos y a cada grupo le voy a dar una historia diferente. Entonces, este grupo va a leer sobre de repente, Juanita la honrada.
Una niña que bajando al Metropolitano vio como el señor que estaba delante de ella, al bajar, tiró la billetera sin darse cuenta, ¿no? O la guardó en falso y se cayó la billetera al suelo. Entonces ella se dio cuenta de eso, la recogió, corrió, lo encontró y le devolvió su billetera. Entonces, esa historia la tienen que leer los niños. El otro grupo le voy a dar la historia del leñador honrado, ¿no? Que encontró el hacha y se le cayó al lago, lloraba, el hacha de oro, el hacha de plata, el hacha de bronce y oxidada. Ya, esa historia le voy a dar. A otro grupo le voy a dar la historia de Paco el honrado. Paco era honrado porque dijo la verdad, a pesar de que eso implicaba que le iban a dar un castigo. Entonces ya yo creo mis historias o las busco como sea, pero ya yo planteo esas lecturas. Entonces los niños lo que van a hacer es, van a leer y van a extraer su conclusión. A ver, lean esta historia y me dicen qué cosa es la honradez. Van a leer la historia de Juanita la honrada. Van a leer la historia del leñador honrado. Y van a leer la historia de Paco el honrado. Ya está. Luego que han terminado de leer, yo les pido que me den sus productos, ¿no? Bueno, escriban en un papelote qué cosa es honradez para el grupo. Entonces el grupo me deja ahí, pega en la pizarra, qué cosa es honradez, y lo que hacemos luego es organizar esos datos. Entonces, en primer lugar, yo recolecto la información que ellos mismos han sacado a partir del caso que han leído. Luego voy a organizar todos los datos, toda la información que me están dando. Al organizarla, voy a llegar a una conclusión, a las características que tiene la honradez, y luego a eso le voy a poner un concepto. O sea, voy a definir la honradez si quiere, ¿ya? Entonces aquí puedo generar un concepto, puedo generar, de repente, si se tratara de otro tema, un principio o una regla, ¿no? Un principio, una regla, algo que generalice, ya que ya no hable de un caso concreto, sino de varios casos. Y así, lo que se usa es el pensamiento inductivo, el razonamiento inductivo. Ellos tienen que sacar sus conclusiones y luego todos dan sus conclusiones. Yo las organizo de tal manera que se pueda ver las semejanzas y podemos llegar a un concepto. Si quiero enseñarles, por ejemplo, una fórmula matemática, le doy de repente ejercicios resueltos para que ellos me digan en qué se parecen todos y qué podríamos generalizar, y armamos la fórmula, ¿no? Entonces el maestro tiene que idearse todo eso. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda descubrir y decir, puede hacerse esto, se puede hacer así. Organiza los datos y la representa. ¿Cómo lo representa? Con un principio, una regla, un concepto, de acuerdo a lo que yo haya creado. A eso se le llama aprendizaje por descubrimiento. Es probable que alguno de ustedes haya tenido experiencia con esta metodología, con este tipo de trabajo, que actualmente se siguen utilizando, se utilizan en la educación de nivel primario, sobre todo, ¿no? Tal vez secundario también, ¿no? O sea, hacer que el estudiante descubra lo que yo quiero enseñar. Otro teórico cognitivo es David Ausubel. David Ausubel también es un psicólogo escolar, también trabajó con poblaciones escolares, y él dice que el aprendizaje se produce cuando tú relacionas de una manera importante un conocimiento nuevo con un conocimiento antiguo, o sea, un conocimiento que ya tienes y que pueden ser vivencias, pueden ser experiencias o pueden ser conceptos también. El maestro o la maestra lo que tiene que hacer en primer lugar es averiguar qué saben los niños. Cuando yo ya sé qué cosas sí saben
del tema que yo quiero enseñarles, entonces yo puedo organizar mi información de tal manera que ellos puedan ir entendiendo y aumentando cada vez más su bagaje de conocimientos, ¿no? Entonces, a eso se le llama aprendizaje significativo, a la relación que se produce entre conocimientos nuevos y conocimientos antiguos y que como resultado da el hecho de que se produce un vínculo entre ellos. Vamos a suponer que ahí tenemos un cerebro. Y en el cerebro tenemos bastantes conocimientos. Conocimientos que no necesariamente tienen que ser teóricos, ¿no? Pueden ser conocimientos por mis experiencias, por las cosas que he vivido, etc. Entonces yo tengo una serie de conocimientos. Y la maestra tiene otros conocimientos que me quiere enseñar. Ella me quiere enseñar esto. Es nuevo para mí. Pero la maestra tiene que ser tan lista que sabiendo lo que tú ya conoces, va a disponer este material nuevo de tal manera que puedan vincularse, que este conocimiento nuevo pueda engancharse en un conocimiento que ya existía. Cuando se produce ese vínculo, ¿no?, entre conocimientos, decimos que el nuevo conocimiento se volvió significativo. ¿Por qué? Se enganchó en un conocimiento que ya había y ahora se quedó dentro del esquema cognitivo, ¿ya? Allí ya entiendes lo que ha pasado y le puedes dar sentido a la información nueva que te están dando. Como la entendiste, como la vinculaste con algo que ya tenían, eso te permitió entenderlo mejor, ¿ya? Por ejemplo, a ver, podremos decir allí, vamos a suponer que el profesor aquí está hablando sobre la gravedad. Y entonces dice, bien chicos, vamos a estudiar sobre la gravedad, es una fuerza que emana del centro de la Tierra y que jala todo hacia sí, o sea, todo lo jala hacia el centro de la Tierra. Y la resistencia que pone la persona, el objeto, ese es el peso que tiene. Ah, mira qué interesante, ¿no? Sí, a esto se llama gravedad. Gravedad. Claro. Por eso cuando se me caen los lapiceros, se me caen hacia abajo. La gravedad lo jala. Claro, inclusive cuando se cayó mi hermanito, se cayó hacia abajo. Siempre todo se cae hacia abajo por la gravedad. Claro, ¿no? ¿Qué hice? Yo actualicé, recordé los ejemplos o las situaciones que yo había vivido y que estaban relacionados con lo que me estaban diciendo. Al activarlas, estas se quedaron así como lucecitas prendidas, en las cuales se enganchó el conocimiento nuevo. Gravedad se vincula con esas vivencias, con estos ejemplos que yo he tenido. Y entonces, al vincularse, ya lo puedes entender mejor, ya se volvió significativo, ya tiene sentido para ti, ya tiene sentido para ti, ¿ya? ¿Qué características tiene el aprendizaje significativo? Que puede utilizar razonamiento inductivo o razonamiento deductivo. Dependiendo. Si lo que te están enseñando es algo teórico, tú puedes encontrar ejemplos de vivencias que corroboren eso teórico que te están diciendo. O puede ser que te estén enseñando sobre técnicas de cualquier actividad y tú tienes aquí el conocimiento teórico que explica por qué esas técnicas sí funcionan, pero ya lo vinculaste. ¿Ya? La importancia ahí es el vínculo entre el conocimiento antiguo y el conocimiento nuevo. Y para eso, como decía, puede ser el razonamiento deductivo o inductivo. ¿Qué más? David Ausubel, cuando le piden de que resuma todo su libro escrito en un solo párrafo, en una sola oración, él dice,
Si me preguntan qué es lo más importante en la educación, yo respondería que lo más importante es averiguar qué es lo que sabe el aprendiz. Averígüese qué sabe el aprendiz y dispóngase la situación de acuerdo a ello. Entonces, él le confiere muchísima importancia a conocer primero qué es lo que sabe el individuo para poder luego disponer el conocimiento nuevo de tal manera que pueda vincularse con lo que yo ya tengo. ¿Cómo puedo saber qué tiene el estudiante en la cabeza, qué cosas sí sabe? Bueno, puede ser de que yo haga una lluvia de ideas. De repente yo digo, a ver, pongo la palabra aprendizaje en la pizarra y le digo, díganme todo lo que sepan de aprendizaje, cualquier cosa, o no, mejor, ya les doy plumones. Cada uno escriba algo que tenga que ver con aprendizaje. Entonces todos van y escriben. Yo miro la pizarra y ya me doy cuenta en qué están, qué saben y qué no mencionan, porque probablemente no saben. Entonces, la lluvia de ideas puede ayudar a saber qué saben los alumnos. ¿Qué más puede ayudar? A ver, puede ayudar una prueba de entrada. Es probable que ustedes les hayan tomado alguna vez una prueba de entrada. Es la prueba que generalmente toma el docente para saber en qué están los chicos. Entonces, no se preocupen, esto no va para la libreta, la nota no va para la libreta, pero necesito que me resuelvan lo mejor posible este examen. Es un examen de entrada, una prueba de entrada. ¿Para qué sirve? Para que el maestro sepa por dónde va a enfocar cada uno de los temas nuevos que quiere enseñar. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante aquí? Que se vincule el conocimiento nuevo con el conocimiento antiguo, que se enganche, que se relacionen. Eso es lo más importante. Luego tenemos el aprendizaje observacional. Cuando hablamos de aprendizaje observacional, hablamos generalmente de la teoría de Albert Bandura. Albert Bandura estudió mucho este tipo de aprendizaje, llamándole, así como figura ahí, observacional, aunque también le llamaba el aprendizaje social, ¿ya? El aprendizaje social. ¿Por qué razón? Porque dice que es observando e imitando como generalmente aprendemos la mayoría de conductas sociales, la mayoría de conductas que usamos para relacionarnos con los demás. Por eso también se le conoce como aprendizaje social. La mayoría de conductas sociales, dicen, las has aprendido por observación. O sea, observando al modelo. El modelo es la persona importante, la persona significativa para ti, la persona valiosa. Puede ser uno de tus padres, puede ser un familiar, puede ser alguien que no es tu familiar, pero es una persona que tú admiras. Ya, ese es tu modelo. Observo mi modelo con atención, con todos mis sentidos, luego guardo esa información en mi memoria para poder después reproducir el comportamiento, hacerlo yo. ¿Ya? Y eso que yo haga, esa ejecución que yo realice, va a recibir una retroinformación. Entonces, para Albert Bandura, el aprendizaje observacional o social o imitativo o vicario se da en 4 momentos. O sea, son 4 momentos importantes. Primero, la atención. Atiende. Memoriza. Reproduce y evalúa. Entonces, como verán, es una teoría que de alguna manera es un puente, una bisagra entre lo conductual y lo cognitivo. ¿Por qué? Atiende y memoriza. Esos son procesos cognitivos. Está diciendo de que mirando el modelo va a cambiar su forma de atender
y memorizar. O sea, va a utilizar un proceso cognitivo y va a memorizar. Luego va a ejecutar una acción. Y esa acción que ejecute, lo que ha visto, lo que está imitando, va a recibir una retroinformación. ¿Qué es una retroinformación? Es una evaluación. La evaluación es muy importante, ¿no? O sea, lo que reciba como comentario es una retroinformación. Y es muy importante porque puede motivar al individuo en el caso de que la retroinformación haya sido buena, positiva. Entonces, como que lo entusiasma, ¿no? Lo motiva más. Pero si la retroinformación es negativa, lo puede desmotivar más bien. O lo motiva o lo desmotiva. Si lo motiva, va a seguir imitando. Si lo desmotiva, es probable que ya no imite más ese comportamiento. Vamos a ver un ejemplo. Alguien quiere aprender un baile determinado, ¿ya? Entonces, observa el video donde están bailando, eso que él quiere aprender, observa, retiene todos los pasos y la secuencia, va a su casa, pone la música y empieza a bailar. ¿Quién le va a dar la retroinformación si no hay nadie? Él mismo, ¿no es cierto? Entonces, la retroinformación puede ser personal o puede ser del entorno. En el caso de que él mismo se diga, bien, lo estás haciendo muy bien, está casi idéntico a lo que hemos visto, tú mismo te dices, entonces te vas a sentir motivado a seguir imitando, a seguir haciéndolo, a seguir perfeccionando. Pero en el caso de que tu retroinformación sea negativa, no, nada que ver, horrible, o sea, no se parece en nada. Ya tontería de baile, ya no lo hago. Lo dejo. Me desmotivo y lo dejo. ¿Ya? Entonces, sí, pues tiene razón, ¿no? El modelo. Qué importante es el modelo para niños y para adolescentes y hasta para adultos también, ¿no? El modelo que estoy siguiendo, pero más importante durante la infancia, la niñez, ¿no? ¿A quién estoy imitando? También se le puede llamar aprendizaje vicario porque en algunos casos la consecuencia de su comportamiento no es en él mismo, no es en la persona, sino es en el modelo. O sea, yo veo que cuando mi hermano hace tales cosas, le dan permiso para salir. Entonces yo voy, imito y hago las mismas cosas para que me den permiso para salir. ¿Ya? Pero puede ser que yo observe que mi hermano hizo X cosa y lo castigaron. Entonces yo me cuidaré de no hacer eso para que no me castigue. Entonces ahí le decimos que es un aprendizaje vicario. Aprendió, pero de manera indirecta. Bien, a ver. Basándonos en todos los enfoques cognitivos que han habido y basándonos también en los enfoques conductuales, se identifican 5 tipos de estrategias para aprender mejor. 5 tipos de estrategias. Las estrategias de repaso, las estrategias de organización, las estrategias de elaboración, las estrategias de supervisión y las estrategias de autocontrol emocional. O sea, estos 5 tipos de estrategias es importante que ustedes mismos vayan viendo, vayan midiendo, vayan evaluando cuál calza mejor con su forma de estudiar, ¿no? Con sus fortalezas que tienen o cuál es más efectiva para cada uno de ustedes. Entonces, empecemos por las estrategias de repaso. Repaso, organización, supervisión, elaboración, autocontrol. Ya. Mi recomendación personal es la siguiente. Utilicen siempre primero las estrategias de repaso. ¿Qué es una estrategia de repaso? Ahorita lo vamos a ver. Y después utilicen
una estrategia de organización o una estrategia de elaboración, cualquiera de las dos. Y en tercer lugar, utilicen una estrategia de supervisión. ¿Ya? Sería así. La estrategia de repaso, luego una estrategia que me ayude a crear. Puede ser gráficos o puede ser resúmenes. Y en último lugar, una estrategia de supervisión, donde yo voy a desarrollar una práctica, un examen, de repente un cuestionario, etcétera, pero algo que evalúe. Las estrategias de supervisión son las estrategias que evalúan en qué nivel estás, cómo estás, ¿no? Y hay un quinto sector de estrategias que deberían ir paralelas a las otras, y son las llamadas estrategias de autocontrol emocional. Apuntan a eso, apuntan a que haya un mayor control de las emociones. ¿Para qué? Para que las emociones no bloqueen el rendimiento del sujeto. Vamos a ver las estrategias de repaso. Aquí, si no se han dado cuenta, estamos hablando de una palabra que tiene un prefijo, ¿no? Repasar. Significa volver a pasar. Significa que, ahí no era, ¿no? Era acá, las estrategias de repaso. Acá, repaso. Significa que cuando yo utilizo una estrategia de repaso, yo lo que voy a hacer es voy a repetir un texto o algo que pretendo aprender. Voy a repetir, ¿ya? Ya. Por ejemplo, puede ser una repetición simple. Manco capacinchi roca yo que yo panqui maita manco capacinchi roca yo que yo es una repetición simple, mecánica. O puede ser una repetición acumulativa. Generalmente nosotros lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Entonces, agarro mi texto y lo vuelvo a leer. Estoy repasando. De repente, agarro mi texto, lo vuelvo a leer y subrayo. Sigue siendo un repaso. Ahora agarro mi texto, vuelvo a leer y resalto. Voy a usar resaltador y de colores. Sigue siendo repaso. ¿Por qué? Porque una estrategia de repaso es aquella en la cual tú vuelves a pasar el material, pero no lo alteras en nada. No lo alteras. Ejemplo, ya. Leo, subrayo, resalto, ¿no? Puede ser que transcriba también. Esto es bien importante. Entonces agarro una hoja y lo copio. Igualito. Esta partecita también es bien importante. La copio. Estoy transcribiendo, pero estoy utilizando una estrategia de repaso. Lo estoy volviendo a pasar. Hablamos de estrategias de repaso, repasar, otra vez lo vuelvo a hacer. Cuando el sujeto, cuando la persona no altera en nada, no altera la redacción de lo que estoy viendo, de lo que estoy leyendo. No lo altero, para nada, no lo altero, ¿ya? Entonces, esa es una estrategia de repaso. No, pero si yo he copiado, no he copiado todo igualito, algunas partecitas, pero estás repasando, ¿ya? Eso es repaso. ¿Las estrategias de repaso son buenas o no? Las estrategias de repaso son buenas, son útiles, pero no son suficientes. No es suficiente simplemente repetir algo. No es suficiente simplemente resaltar o subrayar. No es suficiente. Transcribirlo. No es suficiente. ¿Por qué? Porque esa información que tú repasas mecánicamente es una información que va a la memoria de corto plazo. Y las memorias de corto plazo, como ustedes saben, son memorias
es una memoria transitoria, es una memoria limitada. Quiere decir que no dura para siempre. No dura para siempre. Entonces, yo solamente he subrayado, resaltado, nada más, y ahí me quedé y digo, ya estudié. Error. Eso no es estudiar. Has empezado a estudiar, pero te quedaste. Entonces, ¿qué tiene más que pasar para yo decir, sí, he estudiado? Bueno, en primer lugar, como decía hace un momento, utilizo una estrategia de repaso. Ya. Resalto, subrayo, todo. Importante, sí, porque estoy marcando las partes que considero importantes. ¿Qué más? Ya está, subrayé, todo ya. Segundo lugar, lo que yo tendría que hacer es utilizar ahora una estrategia de creación. Hay dos tipos de estrategias que te permiten crear. Las estrategias de elaboración y las estrategias de organización. Aquí le llamamos estrategias de elaboración, cuando tú vas a elaborar algo, que puede ser un resumen, que puede ser un ensayo, que puede ser una analogía, que puede ser una metáfora, entre otras, ¿no es cierto? Pero tú lo elaboras. Esa es una estrategia de elaboración. Por ejemplo, hacer un resumen. Leo. Acá tengo los apuntes que he tomado. Leo. Luego dejo y digo, ya lo dejé. ¿Qué cosas me dijeron? ¿Qué cosa decía sobre el aprendizaje? Ah, ya. Decía que es un cambio, pero... y escribo todo lo que yo he entendido. Eso es una elaboración. Eso es un resumen. ¿Por qué? Porque ahora no te quedaste con la forma de redactar del constructor, de la separata, no. Ahora tú fuiste más allá. Tú creaste tu propio recurso. Creaste tu propio material. Es tan tuyo, porque lo has dicho con tus palabras, con tu estilo, con tu forma de hablar, de pensar, de escribir, que tú puedes firmarlo, porque es de tu autoría, ¿ya? Entonces, esas son estrategias de elaboración. Después del repaso, elaboro algo. Creo un resumen o creo de repente, no sé, un organizador gráfico, lo que... No lo vamos a decir un organizador gráfico todavía porque lo vamos a poner en otra clasificación. Creo un resumen o creo de repente un ensayo o creo una metáfora. Esa es una estrategia de elaboración, ¿ya? Una creación escrita, lo que incluye una redacción, incluye una forma, un estilo muy personal. Esto es bien importante porque como es tu creación, tiene sentido para ti. Es significativo. Y como es significativo, ¿qué va a pasar? Se va a la memoria de largo plazo. Y eso es probablemente lo que todos buscan, pues, meter la información en la memoria de largo plazo. Porque de ahí sí la voy a poder recuperar. En cambio, si la tengo solo en la memoria de corto plazo, no la voy a perder. La voy a perder. ¿Y qué cólera? Estudié 3 horas para que ahora no me acuerdo. Mal negocio, pues. Mal negocio, ¿no? Entonces, después del repaso, una elaboración. Si yo de repente digo, no, pero lo que pasa es que yo no soy bueno redactando, no es mi fuerte la redacción, no sabría cómo hacerlo, pero te puedo hacer si quieres un mapa, un mapa semántico o un mapa conceptual. Ya pues, esa es otra forma de crear. O creo un resumen o ensayo, inferencia, metáfora, o creo de repente, un organizador gráfico, un mapa mental, un mapa semántico, un mapa conceptual, un cuadro de doble entrada, cualquier cosa que jerarquice, organice, ordene información.
Ahora, cuando ustedes hagan un organizador gráfico, acuérdense que los organizadores gráficos utilizan palabras, son esquemáticos, utilizan palabras, no párrafos. He tenido la oportunidad de ver algunos organizadores gráficos donde el autor coloca todo un párrafo, todo así apiñaditas las letras todavía. Todo un párrafo no se puede poner, porque ya deja de ser un organizador gráfico. Un organizador gráfico utiliza lo mínimo de elementos, sustantivos o verbos, para indicar acciones. No pone mucho texto, porque el organizador gráfico tiene que verse e inferirse. Toda la información la vas a inferir viendo nada más tu organizador gráfico. Ya que, repito, puede ser un mapa mental, un mapa conceptual, un mapa semántico, un cuadro de doble entrada, un esquema, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces, puedo utilizar una estrategia de elaboración o puedo crear una estrategia de organización, donde yo voy a clasificar, voy a jerarquizar, voy a ordenar, voy a organizar la información que yo tenga. Pero, insisto, no copien textos ni párrafos, no lo hagan, porque allí realmente ya le quitan el sentido al esquema, deja de ser un esquema. El esquema es de visión rápida. No te vas a detener a leer todo lo que dice ahí. Pones el título nomás, al momento que quieres explicar, ahí ya tú desarrollas. Y en tercer lugar, porque ya tenemos primero las estrategias de repaso, luego una estrategia que sirva para crear. Pueden ser las estrategias de organización o pueden ser las estrategias de elaboración, cualquiera de las dos. ¿Terminé eso? ¿Ya terminé de estudiar? No, tienes que evaluar lo que has aprendido, evaluar si tu esquema o tu resumen que acabas de hacer es lo suficientemente sustancioso como para rendir un examen. ¿Ya? Entonces tú te vas a supervisar. Entonces, ¿qué haces? Nada, te aplicas una práctica o una prueba, o puede ser un cuestionario, ítems de un examen, etc. Entonces, pero cuando resuelvas una práctica, un examen pasado, etcétera, tú lo que tienes que hacer cuando evalúes esto, tienes que desarrollarlo como si fuera un examen de verdad. O sea, cuando yo desarrollo una práctica, no puedo estar recurriendo otra vez a mi texto, a mis apuntes. Así no se resuelven las evaluaciones. Cuando yo resuelvo una práctica, un ejercicio que me dejó un profesor, o resuelvo de repente, qué sé yo, un cuestionario, yo lo voy a hacer de tal manera, ¿no? Que sea útil la información que me dé. Y para eso tiene que ser lo más objetivo, lo más realista posible. Entonces, ¿qué hago yo? Agarro, resuelvo ya. Adiós celular, adiós apuntes, adiós todo. Resuelvo. Termino de resolver y recién agarro la clave de respuestas y empiezo a chequear. Bien, mal, bien, 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 mal. A ver, ¿por qué me equivoqué aquí? ¿Dónde está mi resumen que he hecho? Ah, ya, acá está. A ver, ¿por qué me equivoqué? Yo no incluí esa información, no le había dado importancia, ahorita lo apunto. O de repente, digo, ¿no? A ver, estoy leyendo y digo, claro, sí, está bien. ¿Por qué me equivoqué? No, yo lo entendí mal. Entonces el resumen, ¿ves? Lo entendí mal. Lo voy a corregir.
O sea, la supervisión, las estrategias de supervisión siempre sirven para que tú puedas depurar tu resumen, tu cuadro, tu organizador gráfico que has hecho, para que lo puedas mejorar, para que puedas incluir aquello que de repente te olvidaste de incluir y que sí es relevante. A eso le llamamos estrategias de supervisión. Y luego, finalmente, tenemos las llamadas estrategias de autocontrol emocional. Cuando hablamos de estrategias de autocontrol emocional, me estoy refiriendo al hecho de que yo voy a ayudar, reforzar al aprendiz. ¿Quién es el aprendiz? La persona que aprende. Entonces, si la persona que aprende puede tener muy buen método de estudio, pero está muy nerviosa o está muy ansiosa o está muy irritable de repente, entonces eso va a hacer interferencia con los estudios que pueda tener. Va a hacer interferencia, no le va a ayudar. Entonces tengo que enseñarle al aprendiz a controlar, a manejar ciertas emociones. Entonces, lo primero que yo voy a revisar es el control de la ansiedad. La ansiedad es una suerte de temor que uno siente hacia algo. Y como no sabe cuándo ni cómo, es como queda como algo difuso. Hay que aprender a controlar la ansiedad. Un buen método para controlar la ansiedad es aprender a relajarse. ¿Por qué aprender a relajarse ayuda a controlar la ansiedad? Porque primero la ansiedad es miedo. Y cuando tú tienes miedo, cuando tu cerebro dice peligro, experimentas miedo, entonces esa fibra nerviosa que sale del cerebro esa fibra nerviosa va y activa, despierta al hipotálamo. ¿Y el hipotálamo qué hace? Peligro. Activa el sistema nervioso simpático. Y entonces tu corazoncito empieza a latir rápido, te sobrecargas de energía que no usas y eso te puede alterar la presión, te puede alterar muchas cosas. Si tú piensas que algo es catastrófico o temes, ¿no? Constantemente estás asustada, ¿no? Entonces todo el tiempo le estás diciendo a tu organismo que estás ante un peligro, que no es real, que no es real. Entonces, ¿qué se puede hacer? En este caso, se puede aprender a relajarse. Cuando tú estás temeroso, asustado, ansioso, generalmente tus músculos están contracturados, tus músculos están contraídos. Hay una serie de, como les decía, ¿no? Hay una serie de métodos para aprender a controlar las emociones. Perdón, para aprender a relajarse. Hay un montón en el internet. Hay hasta relajación en 1 minuto, la relajación de Jacobson, que es algo que les recomiendo, porque en el método de relajación de Jacobson, esta persona lo que hace es enseñarte a que tú puedas identificar qué cosa es una contracción y qué cosa es una relajación. Y lo hace por sección tras sección de tu organismo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que más dominamos? ¿Qué es lo que más tenemos a la mano? Es pues las manos. A ver, presiona tu puño fuerte. Entonces presiono mi puño fuerte, más fuerte, bien fuerte. Y siento que acá el antebrazo me duele, está duro, está rígido. Eso es tensión. Eso es tensión muscular. ¿Ya? Eso es tensión. Ahora suéltalo. Déjalo reposar. Deja reposar tu brazo. ¿Cómo lo sientes? Bueno, siento como que la piel se ensancha, siento hasta calorcito. Eso es relajación. Entonces él te va a enseñar a que tú puedas reconocer cuándo es tensión en el cuello, en los hombros, en la espalda, que son diferentes. La tensión de repente se me acumula no sé, ya dije los hombros, o puede ser la cabeza y me duele la cabeza, ¿no? Entonces,
tú vas a aprender así, contraponiendo, contrayendo, relajando. Vas a aprender a identificar dónde se alojó tu ansiedad, en el cuello, no, en los hombros, en la espalda, etc. Pero como aprendes a identificar, puedes también mandar relajar esa sección, esa parte y no todo. Al comienzo, los métodos de relajación generalmente toman tiempo. O sea, toman tiempo porque al comienzo tú vas a aprender a relajarte en una situación de tranquilidad, ¿no? Echadita, echadito, ¿no? Sobre tu cama, sin dormirte. Entonces tú aprendes, pues. Aprendes a relajarte allí y eso toma su tiempo. Pero haces toda la secuencia para identificar cada sección. Pero poco a poco, en la medida que tú vas avanzando, tú ya puedes simplemente ordenando a tus músculos contraerse o relajarse. Relajarse en determinada zona donde tú lo sientes muy contracturado, ¿no? Entonces puedes lograr hacer eso. Ya no echado en tu cama, de repente ya sentado. Y un nivel más alto, ya no solo sentada, de repente caminando. De repente, qué sé yo, en medio de una discusión, aprender a relajarte. Pero son niveles a los que vas accediendo. Entonces, ¿cuál es la idea ahí? Tu cerebro, si tu cerebro siente que tu músculo está contraído, eso lo identifica como que estás tenso, hay un peligro. Entonces, alarma al hipotálamo y el hipotálamo simplemente activa el sistema nervioso simpático. Pero si tú aprendes a relajar, el cerebro capta también esa sensación y dice, músculo relajado, no hay peligro, tranquilidad, no activa el hipotálamo y entonces puedes mantenerte relajado. O sea, es como un círculo. Se acrecienta o se relaja y deja que el sistema nervioso parasimpático cumpla con su función. Entonces, para el control de la ansiedad, el manejo de la relajación es bien importante. ¿Qué otra cosa se trabaja cuando hablamos de autocontrol emocional en el estudiante, en el aprendiz? Hablamos de fortalecer la autoeficacia. Autoeficacia significa autoeficacia. Yo solo me convierto en una persona eficaz. ¿Cómo puedo fortalecer mi autoeficacia? Puedo empezar confiando en mí mismo, apostando por mis progresos, por mis avances. La inseguridad generalmente no deja avanzar, pero para eso hay todo un programa, ¿no? En el que tú tienes que inclusive aprender a diferenciar, ¿no? Cuáles han sido los logros que has ido teniendo a lo largo de tu vida, cuáles han sido los progresos que has ido teniendo. Y de esa manera tú vas a poder valorar aquello que te demuestra que sí, pues, que hay muchas ocasiones en las cuales tú has sido una persona exitosa. Y tiene que ver con la autoestima, porque cuando hablamos de autoestima, hablamos de valoración. Entonces, también es importante aprender a promover la autoestima. Citar, hacer una lista de los logros que yo voy alcanzando, de las mejoras que voy haciendo, de los logros que he obtenido en mi vida, de los pensamientos que estoy manejando. Y justo coherente con las teorías, con el enfoque cognitivo, la importancia de los pensamientos. Muchas veces nosotros mismos, con nuestros pensamientos, nos boicoteamos, sin darnos cuenta, nos boicoteamos. Entonces, por ejemplo, yo tengo la idea metida en mi cabeza de que no, nunca voy a poder con la matemática. Y justo tengo que estudiar álgebra. Y me estoy diciendo, nunca voy a poder con la matemática. Estoy boicoteando mi propio rendimiento. Y a veces uno tiene esas ideas, ¿no? Tan absolutas, jamás. Esos son pensamientos irracionales. Ustedes descubren que un pensamiento es irracional, o sea, no racional, porque siempre utiliza palabras absolutas. Nunca
voy a poder con este curso. Nunca es una palabra absoluta. No deja salida. Este curso es muy difícil para mí. Eso está mejor que decir, nunca voy a poder con este curso. ¿Por qué? ¿Por qué cierras todas las puertas? Hay que ser realista al evaluar también, ¿no? O jamás entenderé eso. Jamás. O sea, ya para toda la vida te sentenciaste, ¿no? O siempre he sido malo en matemáticas. Siempre, ¿cómo que siempre? Sí, siempre he sido malo en matemáticas. Pero yo me acuerdo haber visto en tu casa un diploma que tienes de una maratón de matemáticas que ganaste. ¿Cómo que siempre has sido malo? No, pero eso es de la primaria, pues. Pero ganaste. Pero era chiquito, pues. Era de chiquitos, pues esas cosas de chiquitos. Pero todos eran chiquitos, ¿no? Y tú los ganaste. Todos eran de tu edad. Entonces, eso de que siempre he sido malo es una exageración. Y muchas veces nos movemos en ese mundo, pues, de las exageraciones, de absolutizar, de ser irracional. Esto es terrible. Jamás voy a poder. No, si fallo en tal cosa, ya estoy perdido. Pero te la crees. Y si te la crees, tú solo boicoteas tu avance, tu progreso, tu confianza en ti mismo. Entonces hay que revisar los pensamientos, eso es importante, porque manejamos muchos pensamientos irracionales sin darnos cuenta. Entonces hay que revisar eso. Hay que aprender a hacer un reconocimiento, la identificación, un listado de los progresos que uno mismo va teniendo, por pequeño que sean, pero son progresos, porque de esa manera yo voy a poder valorarme más y mejor, voy a poder sentirme más confiado, más contento de mí mismo, ¿ya? Entonces, eso es a lo que se refiere el autocontrol emocional. Hay otro concepto importante también en esto que se refiere a las estrategias de aprendizaje, que es el concepto de metacognición. La metacognición es la respuesta a la pregunta ¿cómo aprendí? ¿Cómo aprendiste? Ah, haciendo cuadros, ya. ¿Cuándo sacaste más nota? ¿Cuando estudiaste solo o en grupo? A ver, déjame evaluar, nunca me he puesto a pensar en eso. Creo que cuando estudié solo, claro, esa vez estudié sola y obtuve tanto puntaje. La otra vez estudié todas las veces en grupo y no me fue tan bien. Uy, ¿verdad? No me había percatado de eso. Ya. ¿Por qué? Porque con la metacognición tú haces un análisis de tu propio proceso de aprendizaje. Buscas, ordenas y entonces respondes a esas preguntas. ¿Dónde me conviene más estudiar? ¿Dónde me concentro mejor? ¿Dónde no me duermo? ¿En la biblioteca o en mi cama? ¿No? Entonces yo respondo las preguntas y eso me va a ayudar a que yo pueda planificar mejor mi proceso de aprendizaje, a que yo tome las riendas, el control de mi situación de aprendizaje y yo pueda planificar mejor. Si yo descubrí que yo aprendo más cuando estudio tempranito en la mañana que cuando me amanezco en la noche, ¿para qué me amanezco? Mejor me acuesto más temprano y me levanto más tempranito todavía, porque parece que esa hora aprendo mejor. El asunto es personal, o sea, yo tengo que revisar mi propio proceso de aprendizaje, comparar y darme cuenta cuándo rindo mejor, cuándo me va mejor, ¿ya? Entonces, una buena metacognición me sirve para planificar mejor mi propio proceso de aprendizaje. También me sirve para controlar aquellas variables que yo identifico como distractoras. Yo me doy cuenta de que no me conviene estudiar de repente en mi cama porque termino durmiendo. Entonces voy a controlar esa situación. No me conviene estudiar en la sala porque el televisor siempre está prendido y me jala, pues me jala y me distraigo.
Entonces yo voy a controlar aquella situación que me distraen y me voy a colocar yo misma a mí en situaciones que me favorezcan, ¿ya? Y también me sirve para ir evaluando mi progreso, para ir viendo si estoy avanzando bien, ¿no? O si me he estancado, cuáles son mis fuertes, mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, porque identificando mis debilidades, yo voy a poder mejorar, voy a poder hacer algo particular, especial para esas debilidades, ¿ya? Entonces, muy importante la metacognición, y eso es personal. Otros dos conceptos que son relativamente nuevos es el aprendizaje autorregulado y el aprendizaje cooperativo. Cuando hablamos del aprendizaje autorregulado, nos estamos refiriendo pues a lo que acabamos de ver, a la resultante de tomar las riendas de mi propio proceso de aprendizaje y yo mismo colocarme en la situación. A ver, ¿qué cosa me puede motivar a estudiar más? Si yo de pronto como que estoy así, me distraigo, no, el celular me distrae. Entonces, ¿para qué entras a estudiar con tu celular? Haz una cajita bonita o encárgale a alguien o lo dejas ahí en tal sitio y no lo tienes contigo. Si tú sabes que te distrae. O sea, ¿cómo vas regulando tu propio proceso de aprendizaje? Si yo sé que me ayuda a recordar para qué me va a servir la carrera a la que quiero ingresar, para qué me va a servir estudiar esa carrera. Entonces, si eso me motiva, si eso me ayuda a mantenerme en alerta, hago unas tarjetitas pues bonitas donde voy escribiendo todas las cosas que voy a hacer cuando ya sea profesional, ¿no? Con mi profesión. Y las coloco ahí con letra bonita, ¿no? Con letra que es suficientemente grande como para poder verla a cierta distancia, y ya las tengo ahí, ¿no? Como recordatorios. Entonces, a eso se refiere el aprendizaje autorregulado, al aprendizaje que resulta al tomar las riendas de tu propio proceso de aprendizaje. Y cuando hablamos de aprendizaje cooperativo, se refiere al aprendizaje de equipo, al aprendizaje que se da cuando una persona trabaja con otras personas, donde cada uno va identificando sus fortalezas, ¿ya? Va identificando su fortaleza. Entonces yo me doy cuenta de que si soy de repente voy a estudiar con este equipo, porque en este equipo que yo tengo, este grupo de trabajo, ella es buena en matemáticas, por ejemplo, nos va a explicar cómo hacer el tratamiento estadístico de determinado trabajo. Él es bueno redactando, entonces él va a ayudar mucho a armar el informe, ¿no? Y él es bueno en el diseño de diapositivas, él va a ayudar a hacer el PPT de presentación. O sea, cada uno tiene su fortaleza y entre todos, todo el equipo coopera para un mejor resultado. De esa manera también cada uno va aprendiendo del otro y va mejorando. Entonces a eso se le llama aprendizaje cooperativo, donde todos trabajan por el bien de todos. Vamos a ir revisando las preguntas. Creo que tenemos suficiente tiempo como para poder pasar de repente a las otras preguntas, ¿no? A las otras preguntas que no estén aquí consignadas. A ver, dice, las estrategias de aprendizaje son procedimientos de planeación y organización del estudio, dirigidos al rendimiento exitoso. Estas nos permiten obtener un óptimo rendimiento, se está refiriendo a las estrategias de aprendizaje. Relaciones según corresponda las estrategias usadas con los ejemplos presentados. A ver, vemos. Estrategias de organización, estrategias de supervisión de la comprensión y estrategias de repaso. ¿Ya? Organización, supervisión de la comprensión y estrategia de repaso. Ya. Y tenemos 3 casos. Dice, a Pedro
le va mejor en los exámenes finales del curso de Historia Universal, cuando estudia los temas en voz alta. B. Juan se ha dado cuenta que cuando hace una jerarquía de los temas que estudia, los aprende mejor. 3. C, perdón. El grupo de estudio al cual pertenece Rosa tiene por costumbre dedicar 1 hora para intercambiar preguntas. Yo te pregunto, tú me preguntas, él me pregunta, etc. Ya está. ¿Cuál de esas 3 situaciones o casos se estaría refiriendo a una estrategia de organización? ¿Qué dice? Organización, la B. A ver, Juan se ha dado cuenta que cuando hace una jerarquía, claro, porque está hablando de jerarquizar conocimientos. La 1 sería B. Entonces tenemos acá una posibilidad, 2 posibilidades. Que acaba Supervisión de la comprensión. Que ya no se puede ver su pantalla, dejó de presentar. Ahí, se fue. A ver. ¿Qué está pasando eso? Acá, ¿no? Ya, ahora sí. Ya se ve. Ya, bien. ¿Cuál sería supervisión de la comprensión? La C. La C. La C. Ah, claro, porque dice que están evaluando, ¿no? El grupo de estudio al cual pertenece Rosa tiene por costumbre dedicar 1 hora para intercambiar preguntas, evaluarse. Entonces ya tenemos la respuesta. Si yo digo que la 1 es la B y la 2 es la C, vamos a ver 1B, 2C, la 3, lo único que le queda es la A, ¿no es cierto? Entonces tenemos la respuesta en la letra B. Correcto, esa es la respuesta. Vamos a ver la otra. Dice, según Observational Learning 2019, aprendizaje observacional, ¿no? La violencia familiar es común en muchas familias. Numerosos estudios apuntan a que los niños que crecen en un entorno en el que las agresiones físicas o verbales son frecuentes, tienden a mostrar estos mismos comportamientos en sus propias relaciones, tanto de jóvenes como de adultos. El tipo de aprendizaje que explica este evento es el aprendizaje por descubrimiento significativo, procesamiento de información, vicario por insight. ¿Qué dice? Vicario. Vicario, correcto, vicario, que es el sinónimo que se usa para el aprendizaje observacional o aprendizaje imitativo. Muy bien, copió la conducta de los modelos. 3. Ana realiza una identificación de los puntos fuertes y débiles que tiene para resolver los ejercicios de matemática procediendo creativa y heurísticamente. Entonces, ella identifica cuáles son sus puntos fuertes y débiles. ¿Para qué? Para poder resolver los ejercicios de matemática de manera creativa. Además, se ha dado cuenta que haciendo pausas de 5 minutos entre ejercicio y ejercicio, no se cansa y puede culminarlos todos eficazmente. Del caso se puede indicar que Ana usa la estrategia llamada insight, descubrimiento súbito, metacognición, aprendizaje por descubrimiento. Seguro. Ella identifica los puntos fuertes y débiles que tiene para resolver los ejercicios y entonces aplica creatividad. Metacognición, claro que sí. Ella está analizando su propio proceso de aprendizaje y está tomando medidas. Eso se llama metacognición. Es la estrategia que está utilizando, el análisis de su propio proceso de aprendizaje. Dice, además se ha dado cuenta que haciendo pausas de 5 minutos entre tema y tema, o ejercicio y ejercicio, no se cansa y puede terminarlos todos, ¿no? Entonces, sí, se está refiriendo a la metacognición. Vamos a la siguiente. Hoy no, la siguiente era esa. Ya, entonces vamos al... ¿Hay tiempo? Sí, tenemos un poco de tiempo. Entonces, ahora sí,
Voy a dejar de compartir. Sí, dejé de compartir, ¿no es cierto? Y vamos a revisar las preguntas me equivoqué, esa no era. A ver las preguntas acá. ¿Sí? Esto, ¿no? El Word, ¿están viendo? Sí se ve. ¿Están bien? Sí se ve un Word, ¿no? Ya. Entonces aquí tenemos algunas otras preguntas. Por ejemplo, dice, en un aula los estudiantes realizan una tarea organizándose en equipos. Hacen grupos en los que hay un estudiante sobresaliente con el objetivo de ayudar a que todos aprendan. Planifican los temas a estudiar y constantemente se evalúan para conocer si lograron los aprendizajes. De este caso, se puede concluir lo siguiente. 1. Al realizar una tarea de forma grupal, se estaría aplicando el tipo de aprendizaje llamado por descubrimiento, ¿verdadero o falso? ¿Qué dice? Al realizar una tarea de... ¿Ah? No se estaría dando. ¿No se está viendo? No, que es falso esa primera, que no se estaría dando, entonces. Ya es falso. Ya. Porque acá el enunciado dice, ¿qué se puede concluir, no? Ya, al realizar la tarea de forma grupal, ¿se está aplicando el tipo de aprendizaje llamado por descubrimiento? No, no se puede concluir eso. El método de enseñanza-aprendizaje que se usa en este caso, el método de enseñanza-aprendizaje que se usa en este caso, es el que se conoce como aprendizaje cooperativo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Qué dice? Verdadero. Verdadero, claro. 3. La planificación y evaluación constante corresponde al tipo de aprendizaje llamado vicario. Falso. Falso, claro que sí. Entonces, falso, verdadero, falso. Falso, verdadero, falso. Solo 2 sería la respuesta, ¿no es cierto? La letra B. Solo 2 es la correcta. 5. En un seminario sobre las teorías de aprendizaje, un ponente señala lo siguiente: el aprendizaje solo es posible cuando los estudiantes tienen reforzadores que incrementan su conducta a estudiar. Otro ponente cuestiona esta opinión y señala: el aprendizaje es resultado de factores internos más que de externos. El alumno aprende cuando se da un cambio en alguno de sus procesos mediadores. Según las teorías conductistas y cognitivistas, identifique el valor de verdad de las siguientes proposiciones. 1. La propuesta del primer ponente expresa la posición de las teorías cognitivas del aprendizaje. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, correcto. Falso. 2. Es necesario que haya reforzadores para que se dé el proceso de aprendizaje, los cuales permitirán un cambio en los procesos mediadores. Falso. Falso, muy bien. 3. Lo señalado por el segundo ponente expresa la propuesta de las teorías cognitivas. Verdadero. Verdadero. Tenemos falso, falso, verdadero. Y la respuesta correcta está en la letra A. Letra A. Vamos a la 6. Un profesor de psicología explica a sus estudiantes acerca de los procesos mediadores que intervienen en el aprendizaje cognitivo y señala que aquellos funcionan como el sonido de un timbre cuando apretamos el interruptor, los circuitos que permiten el funcionamiento de la computadora, el programa que genera la aparición de las letras cuando tipeamos,
el apagado de una computadora cuando se acaba la batería, los libros que usamos para transmitir los conocimientos. Profesor de psicología explica a sus estudiantes acerca de los procesos mediadores que intervienen en el aprendizaje cognitivo y señala que aquellos, o sea, los procesos mediadores, funcionan como, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿La ve? La B, vamos a ver, dice, los procesos mediadores son aquellos que se producen entre el estímulo y la respuesta. Son procesos inferidos, dado que no se pueden observar. En el caso presentado, cuando una persona presiona una letra en el teclado, el programa del procesador de texto se activa de acuerdo con la programación y permite que aparezca en la pantalla la letra correspondiente. Entonces, la respuesta correcta que les están dando es la letra C. Los procesos mediadores que intervienen en el aprendizaje cognitivo funcionan como el programa que genera la aparición de las letras cuando tipeamos. O sea, se infiere su funcionamiento, pero no se ve. A eso se está refiriendo, ¿no? Son procesos inferidos, no se pueden observar. Cuando presiono una letra en el teclado, el programa del procesador de texto se activa de acuerdo a la programación y permite que aparezca en la pantalla la letra, pero no se vio cómo apareció. Vamos a la número 7. Dice, el aprendizaje cognitivo se puede explicar mediante diferentes teorías que comparten la premisa de mediación interna entre el estímulo y la respuesta. En ese sentido, relacionen las teorías cognitivas con las situaciones que a continuación se describen. Teorías del procesamiento de información, teorías del aprendizaje significativo y teorías del aprendizaje por descubrimiento. Vamos a ver los casos. Josué tiene como método de estudio hacerse preguntas sobre lo que conoce de la lección que va a empezar a estudiar. B. Dino tiene como filosofía de aprendizaje investigar por su cuenta los temas que le interesan bajo la guía de su tutor. C. Marco repasa regularmente su lección de historia, ya que sabe lo importante que es la memoria para su aprendizaje. ¿Cuál de estas tres situaciones estaría más relacionada con las teorías del procesamiento de la información? La C. La C. Exacto, porque está hablando de la importancia que le da a los procesos de memoria. Y las teorías de procesamiento de información habla del multialmacén memorístico, ¿no? ¿Cuál correspondería con el aprendizaje significativo? La B. ¿Seguro? La A. La A, porque dice que tiene como método de estudio hacerse preguntas sobre lo que conoce de la lección que va a empezar a estudiar. Es como si estuviera activando sus conocimientos antiguos, sus saberes previos, para luego atrapar los conocimientos nuevos que le den. Entonces ya tenemos la respuesta. Si la 1 es la C y la 2 es la A, entonces tenemos 1C, 2A y la 3 sería la B. ¿Cierto? Y la respuesta estaría en la B. Sí, está en la B. Ahí está. Vamos a la 8. Manuel, por más que intentaba hallar la solución de un problema con los procesos de producción de su empresa, no pudo resolverlo. Manuel, por más que intentaba hallar la solución a un problema con los procesos de producción de su empresa, no pudo resolverlo. Sin embargo, un día mientras jugaba tenis, la solución apareció en su mente y finalmente pudo solucionarlo. En dicho caso vemos representado el concepto de, dado que la dificultad para solucionar el problema llegó en un momento en el que llega, dado que ante la dificultad para solucionar el problema, llega un momento en que se da una de la información y logra resolver. ¿Cuáles serían las palabritas que tendrían que entrar ahí?
En dicho caso, vemos representado el concepto de insight, dado que ante la dificultad para solucionar el problema llega un momento en que se da una reorganización de la información y logra resolver. Sí, encaja bien, la respuesta está en la letra C. Y luego tenemos la 9, dice, según Brunner, el aprendizaje, Jerome Brunner, teoría del aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje por descubrimiento plantea la forma más conveniente de enseñar y aprender. Por tanto, identifique la o las afirmaciones correctas o correctas en relación con los planteamientos de esta teoría. A ver, ¿cuáles son las respuestas correctas respecto a la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jerome Brunner? 1. Se produce el aprendizaje cuando el estudiante llega a sus propias conclusiones, formando esquemas conceptuales. 2. El docente tiene que transmitir los nuevos conocimientos a los estudiantes para que lo incorporen a sus esquemas cognitivos. 3. Lo aprendido se almacena en la memoria de largo plazo para ser recuperada cuando el estudiante requiera utilizar dicha información. ¿Cuáles dirían que son las respuestas correctas? O las aseveraciones correctas. La 1 y la 3. La 1 y la 3, dice ella. La letra B. Uy, yo que dijo solo 1. A ver. En el aprendizaje por descubrimiento, el estudiante realiza su propia investigación guiado por el docente, logrando sacar sus propias conclusiones y formando esquemas mentales. La 3. Lo aprendido se almacena en la memoria de largo plazo para ser, estaba hablando del aprendizaje por descubrimiento, para ser recuperada cuando el estudiante requiera utilizar dicha información. En realidad, Jerome Brunner no establece una relación entre aprendizaje y memoria de largo plazo. No establece una relación y de repente es por eso que se ha considerado como que falsa, ¿no? Es cierto lo que dice allí, es cierto lo que está ahí escrito, pero no está relacionada con la propuesta de Jerome Brunner. Por eso la ha considerado falsa. Y vamos a la última. Los procesos cognitivos favorecen la formación de aprendizajes. Identifique la alternativa que es un ejemplo de los procesos aludidos. Los procesos cognitivos favorecen la formación de aprendizaje. Identifique la alternativa que es un ejemplo de los procesos aludidos, o sea, de los procesos cognitivos. Llorar ante malos resultados académicos. Enfocarse en los comentarios del profesor. Comprar textos de consulta en una librería. Limpiar la habitación de su hermana menor. Sentir cansancio después de una competencia. ¿Cuál de todos los enunciados es un ejemplo de procesos cognitivos? Llorar ante malos resultados, enfocarse en los comentarios del profesor, comprar textos de consulta en una librería, limpiar la habitación de su hermana menor, sentir cansancio después de una competencia. ¿Cuál estaría referida a los procesos cognitivos? La B. La B parece, ¿no? La atención es uno de los procesos cognitivos que nos permite seleccionar y enfocarnos en un estímulo en un determinado momento, como en el caso que se encuentra explicando el profesor de literatura. ¿Cuál literatura? El profesor. Ya está, sí, la respuesta correcta era la letra B. Vamos a sacar esto. Sacar esto y vamos a volver al PPT, ¿ya?
Ella no. Acá tienen el PPT. Uy, chis. Acá tienen el PPT. Sí están viendo el PPT, ¿verdad? Y aquí tienen la clave respuesta. Ahí tienen la clave respuesta, ¿sí la ven? Ahí tienen la clave respuestas y ya saben que, bueno, lo hemos desarrollado todo, pero pueden volver a hacerlo. Después, lo que han hecho ahorita está un poco en su memoria de corto plazo, por ahí, dependiendo cuán significativo haya sido y cuánta participación hayan tenido. Pero, no pueden volver a hacer como repaso, ¿no? Acuérdense que si tienen todavía alguna dificultad o han identificado alguna dificultad en lo que son su organización en el estudio o de repente la gestión de sus emociones, pueden pedir una cita de atención psicopedagógica para poder aliviar este tipo de interferencia, ¿no? Deshacerse de ese tipo de interferencia. Eso sería todo por ahora, chicos. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que les vaya súper, súper bien. Felicitaciones por seguir trabajando, por ser cada día mejor, por copiar más conocimiento y poder utilizarlo también. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Ya nos vemos la próxima semana. Chao, que les vaya súper, súper bien. Bye.